Meditación de la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 46. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lague y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Este pasaje de la Biblia, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, 21, 33-46, es una parábola que Jesús contó a los sumos sacerdotes y los fariseos para ilustrar la actitud de los líderes religiosos hacia él y su mensaje. En la parábola, el dueño de la viña representa a Dios, y los viñadores son los líderes religiosos. El hecho de que el dueño envíe a sus servidores para recibir los frutos de la viña y que los viñadores los maltraten y los maten es una representación de la actitud de los líderes religiosos hacia los profetas que Dios les envió a lo largo de la historia. El envío del hijo del dueño representa la venida de Jesús, y su muerte a manos de los viñadores es una representación de la actitud de los líderes religiosos hacia él. La respuesta de los sumos sacerdotes y los fariseos muestra que entendieron que la parábola se refería a ellos y a su relación con Jesús. Jesús les advierte que el reino de Dios les será quitado y entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos, es decir, a aquellos que acepten su mensaje y lo pongan en práctica. Esta parábola es una llamada a la reflexión sobre la actitud que tenemos hacia Dios y su mensaje, y sobre la forma en que tratamos a aquellos que nos llaman a seguir sus enseñanzas. También nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, y que debemos estar preparados para rendir cuentas por nuestras decisiones y acciones. Además, esta parábola también nos enseña sobre la justicia divina y la misericordia de Dios. A pesar de que los viñadores maltrataron y mataron a los servidores y al hijo del dueño, el dueño no destruyó la viña, sino que la arrendó a otros que le entregarían el fruto a su debido tiempo. De la misma manera, aunque los líderes religiosos rechazaron y mataron a Jesús, Dios no abandonó a su pueblo, sino que abrió las puertas del reino de Dios a todos los que creen en su Hijo. La parábola también nos invita a examinar nuestra propia relación con Dios y a preguntarnos si estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros. ¿Estamos aceptando su mensaje y poniéndolo en práctica en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos siendo buenos administradores de los dones y talentos que Dios nos ha dado? ¿Estamos compartiendo el amor y la misericordia de Dios con los demás? Además, la parábola de los viñadores malvados nos invita a reflexionar sobre el papel de los líderes religiosos en la comunidad y su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Jesús denuncia la actitud hipócrita y corrupta de los sumos sacerdotes y fariseos, que se habían alejado del verdadero significado de la ley de Dios y se preocupaban más por mantener su poder y prestigio. Esta parábola también nos recuerda que todos somos responsables de nuestra relación con Dios y de nuestra actitud hacia los demás. No podemos culpar a los líderes religiosos o a los demás por nuestra falta de fe o nuestra falta de amor y compasión hacia los demás. Debemos asumir nuestra propia responsabilidad y trabajar en nuestra propia conversión y crecimiento espiritual. Por último,
esta parábola es una llamada a la conversión y a la humildad. Los sumos sacerdotes y los fariseos se negaron a reconocer su error y buscar la misericordia de Dios, en lugar de eso buscaron detener a Jesús. Debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y errores, y estar dispuestos a cambiar y a pedir perdón a Dios y a los demás cuando sea necesario. En resumen, la parábola de los viñadores malvados nos enseña sobre la justicia y la misericordia de Dios, la importancia de producir frutos en nuestra relación con Dios y con los demás, la necesidad de la conversión y la humildad, y la responsabilidad que tenemos de tratar a los demás con amor y justicia. Debemos estar atentos a las señales de Dios en nuestras vidas y estar dispuestos a responder a su llamado con fe y amor. Dios nuestro, escuchamos la parábola de los viñadores malvados y nos hacemos conscientes de nuestra propia relación contigo. Reconocemos que a menudo fallamos en producir los frutos que esperas de nosotros y que nos alejamos de tu voluntad en nuestras acciones y decisiones. Pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos que nos des la fuerza y la guía necesarias para ser mejores administradores de los dones y talentos que nos has dado. Ayúdanos a estar siempre atentos a tu llamado y a responder con humildad y amor. Te pedimos también que nos des la sabiduría y la gracia para ser líderes justos y misericordiosos en nuestras comunidades, siguiendo tu ejemplo de amor y servicio. Ayúdanos a ser fieles a tu voluntad y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y solidario para todos. Te pedimos que nos acompañes en nuestra vida cotidiana y nos ayudes a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. Que siempre reconozcamos tu presencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, quien nos enseñó a amarte y a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amén.